Ya se encuentra en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento, la proforma presupuestaria del 2020. El analista económico Pablo Lucio Paredes se refiere a que se haya respaldado con un precio del barril de petróleo de $51.30. Uno nunca sabe si va a ser más o ser menos. Yo hubiera pensado que es mejor poner un poco menos, por si acaso, pero digamos tampoco es una cosa que está totalmente desfasada, ¿no? Creo que la producción de petróleo de lo que se habla es de cerca de 200 millones de barriles, un poco menos, lo cual muestra que desgraciadamente no va a haber en el año 2020 ningún mecanismo que permita acelerar la producción petrolera, que sí se lo puede hacer, pero se necesita cambios legales, se necesita algunas cosas. El régimen se ha planteado como meta la reducción de $600 millones por concepto de subsidio a los combustibles, pero eso lo determinarán los acuerdos a los que se lleguen en las mesas de diálogo. Sin embargo, Paredes recuerda que existen otras obligaciones con las que se deben cumplir. La Constitución también dice que hay que aumentar el aporte a salud y educación por razones constitucionales todos los años en 0,5%. Entonces también es un gasto adicional que dice la Constitución. Entonces también hay que ver esas cosas, ¿no? Que hay que reducir el gasto, pero la propia Constitución te lleva a aumentar ciertos gastos. Se establece la transferencia de $1.400 millones para cubrir el aporte del 40% que el Estado ecuatoriano debe efectuar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El analista John Cajas resalta otras cifras. Yo creo que por un lado es interesante ver que hay ciertos recortes en gastos que se venía pidiendo que ya se hagan ajustes, como por ejemplo sueldos. Pero al mismo tiempo también llama la atención que por el lado de los ingresos también hay ciertas contracciones graves. Por ejemplo, se puede ver que hay una reducción tanto en la recaudación del impuesto a la renta y sobre todo en la recaudación del impuesto al valor agregado. Además, Cajas muestra su preocupación por el déficit que presenta la proforma. Que tan seguro es alcanzar incluso ese financiamiento, considerando que ya el Fondo Monetario Internacional ha tenido que hacer algunos ajustes con respecto a las metas del programa que se estaba aplicando. Entonces ahí surge en cambio la duda de, bueno, ¿será factible alcanzar el financiamiento sin bonos? ¿O tal vez se está siendo muy optimistas? Informó Héctor Romero.